gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Olimpo este congreso, gran congreso, inolvidable. Y estamos con Uriel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y pues bueno, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias a ti por aceptar. No te pongas tan nervioso, vamos a platicar nada más. ¿Cómo estás en este medio? Más bien, ¿cómo ha sido tu evolución? Primero, ¿cómo llegaste al medio? Bueno, primero que nada, no sé, realmente empezó por pura curiosidad. Yo soy de Cuernavaca, ¿no? Uh-huh. Y hace muchos años había un lugar donde solía la gente ir a bailar que se llamaba Los Arcos. Y a mí me gustaba mucho ir por ahí. Yo todavía tenía por ahí de 19, 20 años más o menos. O sea, la semana pasada. Ah, sí. ¿Sí? Apenas. Y yo disfrutaba mucho de ver a la gente bailar, ¿no? O sea, era como wow. Y siempre decía, no, algún día voy a bailar así, algún día voy a... Hasta que tuve una novia que le encantaba bailar. Y yo dije, no, pues... tengo que aprender. Me tengo que poner las pilas. Y de ahí para adelante, o sea, de ahí pues fue de maestro tras maestro, de ir buscando por todos lados y así fue como empecé. Ok. ¿Por dónde seguimos? Luego, ¿cómo? O sea, una cosa es como llegar al baile, empezar a que te guste y después, ¿cómo fue que te fuiste metiendo tanto? Y... Sí, realmente, sí, primero fue, sí, por una novia y después... te soy sincero, desde mis primeras clases me volví un súper apasionado, o sea, me apasioné durísimo, o sea, que yo quise dejar todo. En ese tiempo empezaba la universidad y como en el segundo año fue que dije, no, ya voy a dejar de estudiar y lo mío es el baile y esto, ¿no? Te entiendo muy bien. Pero, pues bueno, yo crecí con una madre que es un poquito más tradicional y sus principios o sus creencias eran, no, sabes que tienes que terminar tus estudios, hacer una carrera universitaria, todo eso. Entonces, pues de alguna forma como el círculo donde yo me desenvolvía no me lo permitió, ¿no? Era, para mí, era como tomar la decisión de simplemente dedicarme al baile fue un proceso súper largo. Entonces decidí que iba a terminar la universidad. Pero aún así, fue realmente, no sé cómo terminé la universidad, o sea, me da pena decirlo, pero realmente es que me la pasaba bailando. Ok. O sea, yo llegaba de los sociales, me iba en vivo a tomar clases a la universidad, o sea, cosas así. O sea, cuando había clases en sábados, o sea, yo me iba con mis amigos y les decía, ¿sabes qué? Vamos a ver dónde cenamos, desayunamos más bien. Sí. Y vámonos a la universidad. ¿Qué estudiaste? O sea, yo soy ingeniero mecánico. Ok, sí. Pero que no te pena, nos pasó a muchos así. Sí, ¿verdad? La misma historia, o sea, sí, la misma historia de a mí me entregas el título y después haz lo que quieras. Lo compartimos, me pasó también. Y muchos de los bailarines que hemos entrevistado también han pasado por lo mismo. Sí. Que dicen, porque el tema es que no creen que esto sea algo formal y serio. Y sí lo es. Sí, yo creo que hasta la fecha, ¿eh? Sí. O sea, hasta la fecha yo, por ejemplo, tengo muchos estudiantes que me duele. O sea, para mí es difícil porque digo, wow, o sea, hay personas que son tan talentosas y... O sea, que a veces lo he hecho en otros años. Ahora empiezo a ser un poquito más rígido en ese sentido porque siempre creo que todos los directores y maestros batallamos con dos cosas. Una es el tiempo y otra es la parte económica. Los papás también, nada, no es cierto. Y sí, bueno, ahí detrás pues obviamente que están los papás cuando son pequeños porque pues ellos no pueden valerse por sí mismos todavía en la parte económica. Entonces sí es duro cuando dices, wow, no tienen tiempo para venir los ensayos, pero tienen tiempo para un montón de cosas, no tienen dinero para venir y invertir en esto. A veces cuando incluso se les están haciendo descuentos y eso así. Sí. Pero sí tienen para muchas otras cosas y eso ha sido como un poquito difícil, ¿no? Ok. Entonces, sí. Y después, entonces, ¿cómo dedicarte a esto? ¿Cómo decidiste dedicarte a esto? Pues mira, ahí, te digo, fue muy largo, porque en todo ese proceso yo siempre estuve como a la mitad, o sea, yo ya competía, o sea, ya estaba como muy metido en el medio, pero no dejaba de estudiar. Entonces, incluso acabé mi licenciatura, hice una maestría. Chócalo. Y todavía, ya al término de la maestría, o sea, sí, ya fue como que pasaron muchas cosas alrededor que todo me llevaba al baile. O sea, en el último año de la maestría hice una estancia de investigación en Madrid. Ok. Y entonces yo dije, ¿sabes qué?
pues ya van a ser unos meses que voy a estar enfocado en mis estudios y en el laboratorio y metido, ¿no? O sea, yo no sabía salir de la universidad y no hacer nada. O sea, yo lo que era, salía y me iba a bailar, me iba a tomar clases, me iba a ensayar, así. Entonces, cuando yo llego allá y mis primeros días voy al laboratorio, pues estoy estudiando y eso, y llego al departamento donde me estaba quedando, pues eran 5 o 6 de la tarde y para mí era como, pues, ¿qué voy a hacer aquí encerrado, no? Claro. O sea, no tardó ni 2, 3 días. Luego busqué clases. O dónde ir a bailar. Entonces encontré un lugar para ir a bailar social. Eso fue por ahí del 2014. Ok. 2014. Pero mira, yo te estoy hablando, yo empecé a bailar en el 2004. Ok. O sea, imagínate todo el tiempo que transcurrió porque entre esos ya había pasado. pasó, sí, hice periodos donde incluso pausé la universidad y después volví a continuar. Después terminé mi periodo, digamos, como todo el mapa curricular. Me fui a Nueva York. Entonces después regreso y termino todo el proceso de tesis y eso que también me tomó un buen de tiempo y después me meto a la maestría. Bueno, entonces el chiste es que para el 2014 yo llego a Madrid y en ese tiempo llegué, te digo, encontré un lugar para ir a bailar, me fui a meter y cuando llego te ponían 3 quizombas, 3 bachatas, una salsa. Ok. Y entonces cuando venía la salsa yo salía corriendo y agarraba a alguien para bailar, ¿no? Y entonces me decían, hostia tío, qué bien bailas, no sé, ahora bailamos una bachata. Y yo así, yo no sabía ni el paso básico, mucho menos de la kizomba. Entonces yo dije, wow, o sea, aquí necesito aprender bachata. Entonces, ¿dónde tomo clases? Me salió Marco y Sara. Ok. Te puedo decirte, mis primeros maestros fueron Marco y Sara. Wow. Wow. Y ellos recién también llevaban, o sea, ellos ya tenían una trayectoria, pero para ese tiempo era relativamente corta, o sea, no tenían el peso que tienen ahora, ¿no? Pues sin embargo eran súper buenos ya para entonces. Entonces, no, o sea, ese viaje, cuando yo en principio tenía pensado hacer algo para... alejarte del baile. Sí, para enfocarme en mis estudios, terminó siendo completamente lo contrario. Es como siempre les digo, es que yo quise dejar el baile, pero el baile no me dejó. El baile no me dejó, y lo mismo, sí, el baile no me dejó. Entonces después cuando yo ya regreso a México, me ofrecen un trabajo. Entonces, de ingeniero, de tu área. De ingeniero, sí, me entrevistan y todo, y me dice la doctora, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes como para que veas qué es lo que voy a hacer, y te des una idea como, pues de forma más general, ¿cuál sería tu trabajo? Entonces, esta empresa trabajaba en conjunto industrias y centros de investigación, y entonces agarraban estudiantes que estuvieran muy pegados en el laboratorio para ir a hacer estudios en empresas o en industrias que ellas por sí solas no pudieran darle solución a sus problemas. Ok. Entonces, como de maquinaria o como de cualquier cosa, ¿no? Entonces me llevó a una visita. Fuimos a un lugar donde nos explicaron cuál era el problema que estaban teniendo. Y entonces, cuando yo llegué y vi todo eso, así mis primeras soluciones dije, con esto, con esto y con esto. Ok. Y los dueños dicen, ya intentamos esto, esto y esto. Y yo, toma. ¿No han intentado bailar? Nah. Entonces, la directora de la empresa que me estaba contratando, a mí ese día me dejó con la boca abierta. O sea, me dijo, o sea, se levantó, me dijo, tengo a tal y tal investigador. Ellos son expertos en estas áreas y sin ningún problema podemos darle solución a tu problema. Ok. Y eso, y ellos encantados, ¿no? Donde firmamos ahí, o sea, ya en un ratito ahí se estaban metiendo millones a la bolsa. Ok. Entonces yo, de verdad, o sea, y yo por mi mente decía, ¿en qué problema te estás metiendo? O sea, en verdad sabes cómo vas a solucionar esto. Entonces, bueno, cuando regresamos al coche y ya venimos de regreso, le dije... Tengo que decírselo, o sea, estoy impresionado de la forma en la que habló, porque, o sea, acaba de cerrar una venta impresionante, o sea, y me dijo, sí, Uriel, yo también fui estudiante, tengo mi maestría, mi doctorado y todo, pero más que todo lo que estudié y todo lo que sé, eso que acabas de ver, eso es lo que a mí más me apasiona hacer. Ok. Y me dice, y todos en el mundo deberíamos de encontrar eso que más nos apasiona hacer. Para mí así fue el primer así, toma, así un cachetadón durísimo, ¿no? O sea, no se me olvida, ¿no? Y entonces después hablé con ella, le dije
que me hubiera encantado, pero que realmente este siempre había sido mi sueño. Y me dijo, vivir para dar gusto a otros no es vida adulta. Y qué bueno, y pues ve por tu sueño, ¿no? Claro. Entonces, esa fue una de las razones. O sea, dentro de eso fue esa situación. Después vino otra donde Manolo me dice en aquel tiempo, Uri, acompáñame a Oaxaca a ver una eliminatoria. Uh-huh. Y le dije, ok, y le platiqué todo esto que estaba pasando, ¿no? Y igual él me dijo en aquel tiempo, ¿no? ¿Qué harías si el dinero no importara? Le dije, no me preguntes eso, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues sí, realmente es que mi único ingreso eran las poquitas clases que daba en una escuela que realmente no era mía. Y además, pues yo estaba becado por CONACYT. Entonces era la mezcla de esas cosas, pero pues realmente pues, no era como tanto. Parece que cuentas mi historia también. Te entiendo muy bien. La verdad es que comparto mucho ese sentimiento que tienes, como de estar dividido entre lo que te dicen que es algo de verdad, ¿no? Así una carrera de verdad, o un trabajo de verdad, un trabajo formal, un trabajo seguro, y la pasión de lo que puedes hacer y de lo que te gusta. Sí, exactamente. Sí. Entonces te digo, o sea, Manolo fue también como una persona importante que me dio ahí un buen consejo. Una pregunta interesante, ¿no? Pero pues sí, como que me enfrentó más a ese miedo que yo ya traía, ¿no? Porque yo no dejaba el estudio por eso mismo, porque decía, ching, es que el baile me va a morir de hambre, ¿no? Sí. Entonces, y justamente en ese viaje llegamos allá y la eliminatoria se hizo en un lugarcito donde a un lado, muy cerquita, estaba la academia de Fito. Ok. Entonces, cuando pues hablaban de Fito, en ese tiempo, pues era como de los mejores maestros de bachata, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues debe tener una escuela enorme y así. Entonces cuando yo llegué y vi eso, y después yo me entero que él tiene familia y todo. Entonces yo me acerqué con él y le digo, oye, Fito, pues yo estoy en esta onda y entonces pues pienso mucho en mi futuro y ¿qué onda? ¿Cómo te va, no? Y me dice, es que esto es como cualquier otro trabajo, pero la gente piensa que esto es para echar cotorreo, que porque bailamos. Hasta en la fiesta, sí. Y me dice, si tú lo ves con seriedad, esto te va a dar hasta tú decidas que te puede dar. Entonces, después de eso yo dije, claro que puedo. Entonces ya esa fue la tercera que yo dije, no, voy a hacerlo. Y ya, o sea, ya habían pasado muchas cosas ahí. Fue lo que me dio paso, ahora sí, a dejar el estudio y dedicarme de lleno a él. Sí, no, y además, bueno, en mi caso, yo no sería feliz. Yo soy química farmacobióloga. Okay. Entonces, jamás me he dedicado a eso porque definitivamente no sería feliz haciendo eso. Lo mío es la gente, claro. No los análisis ni los medicamentos, la gente, el contacto. Sí. Y justamente esto que dices, si lo tomas en serio, entonces puedes hacerlo. Sí. Aunque todos los demás te digan que no. Porque no es cierto, no te mueres de hambre. Sí puedes vivir del baile. Sí, no, definitivamente sí. Y fue bien curioso porque mira, en el momento en el que yo decido, ¿sabes qué? Ahora sí voy y me despido de mi asesor en aquel tiempo. Él ya sabía que yo estaba así súper adicto al baile y todo eso, ¿no? Entonces, pues él siempre me ofreció cosas como, ve, mira, sigue estudiando, de todas maneras tienes el recurso de CONACYT y además puedes seguir bailando y eso. Pero definitivamente es que no pierdes un poco el enfoque, o sea, siempre terminas estando dividido. Entonces, al momento en el que lo dejé, igual sucedieron otras cosas. Haz de cuenta que yo en ese tiempo tenía un recurso del CONACYT como de 8,000 y tantos, ¿no? 9,000 pesos, más o menos. En el día que yo decido, saco mi tacita y mis últimas cosas del laboratorio, ese día me hablan del Tecnológico Monterrey en Cuernavaca. Ok. Y me dicen, Uri, es que hemos visto tu trabajo y así, queremos un maestro. Pero yo primero pensé que algo de ingeniería, ¿no? Y yo dije, no, ya, esto ya no. Ya. Y entonces me dicen, no, mira, es que eso para el baile y eso, y quiero que vengas. Te des una idea de cómo está la cosa y todo. O sea, para no hacerte el cuento largo, cuando me dicen de qué trataba y todo, me ofrecían prácticamente lo mismo que me daba CONACYT. Pero menos tiempo de trabajo, bailando, enseñando. Y pues me cayó así de maravilla. Y en ese momento también decidí que ya iba a arrancar al 100%, pues yo con Latin Prodigies en este caso, ¿no? Con mi academia. Y, o sea, las cosas se dieron. O sea, al principio incluso hay personas así cercanas de la familia que me decían, wow, esto es un milagro, ¿no? O sea, así, cosas así que no lo creí. El universo te escuchó. Cosas así. Sí, y entonces, incluso después lo llegué a
tuve como algún momento donde estuve haciendo como terapias y me decían, mira hasta qué punto, porque incluso las personas que están cercanas aquí no se lo atribuyen a tu trabajo, se lo atribuyen a algo... A Dios, al universo, a la suerte. A la suerte, cosas así, ¿no? Y entonces, pues no, o sea, es realmente eso de estar enfocado, de sabes que estaba de lleno ahora en mi propio proyecto como escuela de baile y pues también ahora también en el tecnológico. O sea, en un punto tuve que incluso dejar el tecnológico porque ya tenía un buen de trabajo aquí, ya me estaba yendo súper bien. Y de ahí a la fecha, o sea, ha crecido muchísimo Latin, o sea, como academia, pues funciona muy, muy bien. Sí, es muy noble. Como maestro de baile, ¿cuál ha sido tu mayor reto al enseñar el baile? ¿Algún alumno que te haya marcado la vida, que digas, este era yo antes enseñando? Porque también eso es importante como recalcarlo. Una cosa es saber bailar y otra cosa es enseñar el baile. Yo creo que todos al final, esto es algo como bien para mí, no sé, para mí es un poco recíproco. Como en un principio, o sea, yo veo videos de mis estudiantes en mis primeras clases que yo di como maestro y digo, wow, ¿cómo les enseñaba eso, no? Eran otros tiempos, chavos. Pero es tan lindo darme cuenta de eso, o sea, sin ellos no hay maestro. Estoy de acuerdo, sí. Cada persona, y claro, a raíz de que aprendí con cada uno de ellos cómo mejorar como maestro, a las siguientes generaciones les ha ido mucho mejor, aprenden más rápido, o sea, ya les toca pues un Uriel como maestro más desarrollado, más preparado. Pero sin embargo, a la fecha siguen sucediendo cosas que cada vez me hacen mejor maestro. Entonces, no te podría decir que hubo uno en específico, ha habido muchísimos, muchos que son se vuelven muy especiales y que te dejan algo ahí como muy especial, pero siempre es como, eso está sucediendo constantemente. Ok. Entonces... Sí, es bien interesante porque ellos te van construyendo a ti al mismo tiempo que tú los vas construyendo a ellos. Exactamente. ¿No? Sí, me encanta esa filosofía porque siempre he dicho que no hay mejor forma de aprender que enseñar. O sea, no puedes aprender mejor sino cuando estás enseñando el proceso. Sí. Porque te enfrentas justamente a decir, ¿y cómo le explico que es para adelante, que es para atrás, que tiene que sentir, que tiene todas esas cosas? Sí. Sí, es súper lindo. Eso me encanta. Es como a veces analizar, bueno, ¿por qué no le está saliendo? Y entonces como intentar meterme en su cuerpo, ¿no? Ah, ok, creo que es por esto, creo que es por aquello. Y estar así observándolo. Sí, eso, bueno, a mí me encanta, ¿no? Sí. Creo que soy bendecido en ese sentido porque aunque en algún punto pudiera, por cuestiones físicas, tener que dejar de subirme al escenario, enseñar incluso sentado, voy a poder seguir haciéndolo, ¿me entiendes? Entonces, sí, no, ahora, antes tenía mucho miedo de eso, decía, no, me voy a morir de hambre de eso. Ahora no me preocupa en lo absoluto, porque sé que aunque sea un viejito ahí en una silla de ruedas, me va a llegar y hazlo así. Levántate, arriba, esto, sentado, parado. Exacto. Aquí, sí. Súper. ¿Y cómo ves la evolución de los congresos desde que empezaste hasta este momento? Bueno, igual yo te podría decir que a mí me tocó desde el Acapulco, ¿no? Te dije que eres de la vieja guardia. Sí, o sea, no me considero como de la vieja porque sí, yo creo que hay todavía una generación antes de mí que incluso no es tal vez la más vieja, pero sí antes de mis maestros, de mis primeros maestros, pues sí ya está un Carmona y vienen por ahí Jerry, ¿no? Víctor Burgos, Gaby, Justo, Víctor y Gaby eran los promotores de el Acapulco. El Acapulco. Antes de Acapulco, justamente yo creo que fue en el 2002, tal vez 2003, ya no sé, ellos hacían un congreso en México. Ese no me tocó. Ajá. Ese sí ya no me tocó. Ese a mí apenitas me tocó, pero creo que fue en el 2004. Sí. ¿Cómo es? Salsa con clave, México ritmo y qué lindo, algo así era. Sí. Y después se fueron a Acapulco. Alguna vez me llegó a tocar ir a una ciudad, a una competencia que hicieron en Ciudad de México y precisamente organizada Víctor y Gaby, pero era un poco más pequeña que el Congreso de Acapulco. El Congreso de Acapulco, o sea, era... Sí, era gigante en ese momento. Padrísimo, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, en el sentido de los congresos, yo sí creo que el tema del social se ha perdido mucho, ¿no? O sea, era una cosa impresionante. Sí, ya sé. O sea, ya había amanecido. Eran las
7 de la mañana, 8. Más, sí, o más. Y la gente no paraba de bailar. Era una Sí. cosa increíble. Sí, era una cosa increíble. Todo el tiempo nos la pasamos baile y baile. Y además, no ponían bachatas. Era pura salsa dura. Salsa. Sí, salsa. Ti, tiri, ti, ti, salsa, 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 salsa. Exacto. Y para descansar un cha-cha-cha. No, sí, me tocó eso, fue súper lindo. O sea, yo me acuerdo que yo en realidad, pues como ahora tal vez de pronto me organizo mis días para ponerme a ensayar mis coreografías y a qué hora voy a dar clases y todo eso. Eso no era, o sea, para mí era voy, tomo mi clase y en qué tiempo practico las vueltas que estoy aprendiendo en mis clases porque quiero lucirme en el social, ¿no? Sí. Era eso, o sea, a mí el show no me interesaba tanto, mucho menos competir. Ok. Que además era una categoría, ¿no? Pues eran todos contra todos. Sí, no, y era pues ver, ya en ese tiempo yo ya recuerdo, por ejemplo, a Jorgito y Lupita, ¿no? Sí, sí. ¿Quién más? El maestro Romeo. Romeo Joel. Romeo Joel. Romeo Santos, no. Romeo Joel. Con Erika, con la maestra Erika, sí. Sí, ellos, o sea, ¿quién más? Ahorita sí no me acuerdo, pero pues eran muy poquitos como bailarines. Yesenia, Javier y Yesenia. ¿De Mérida? De Mérida, Ajá, ¿no? sí. O sea, son así como los referentes y eran realmente como contados, ¿no? 3, 4 parejitas en todo México. Sí. Entonces sabías que entre ellos... Bueno, Paulina Posadas también, con pero el vino Pastor ella un Carmona. poquito después. Bueno, ella sí con Carmona, ¿no? Sí, con Carmona, con el Pero Pastor creo Carmona. que como su punch más fuerte estuvo con David. Sí, Entonces, total. Ganaron todo. Todo lo ganaron ellos. Sí. Ujú. ¿Y ¿Y cuándo fue que te picó ese bicho de querer ir al escenario para competir y para dar show? Hubo, o sea, yo empecé a bailar en el 2004 y por ahí del 2007 me parece, hubo como una competencia de alumnos. Creo que se llama Amigos del Solar. No sé si todavía existe esa compañía en Ciudad de México. Pero me parece que es él y creo que se llama Marco o Marcos. Ok. El director. Y él organizó una competencia de alumnos, eso fue por ahí del 2007. Y daba una bolsa grande. O sea, creo que el primer lugar sí se llevaba como 50,000 pesos. Ok. ¿Me entiendes? Y entonces hizo eliminatorias en diferentes estados. Y fue bien bonito porque en Cuernavaca se hizo región, digamos, Acapulco, Cuernavaca y no me acuerdo qué otra ciudad. Entonces estaba una parejita que se llamaba Dieter y Chelita, creo, me parece. De Acapulco, Dieter y Chelita. Okay. Y Chelo, o Chelita, no me acuerdo muy bien. Pero de Dieter sí me acuerdo muy bien. Y luego estaba Diego. Diego Vázquez. Ok, sí. No me acuerdo de su pareja. Pero bueno, ellos llegaron a competir ahí. Y yo agarramos con una compañera mía de la academia. En ese tiempo yo estaba en la academia de Tania de Fusión. Y con él hay un maestro en Cuernavaca que se llama Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes. Sí, se llama. Que también estuvo Manolo, ¿no? Ahí. Y la maestra Selena de Portugal. No, esto es creo que todavía más atrás. Ok. Bueno, en ese tiempo yo ni siquiera conocía a Selene ni a Manolo, mucho menos. Ok. Pero bueno, el chiste es que me ponen la coreografía con esta chica. Vamos, competimos en el regional y quedamos 1, 2, 3. Primero Dieter, después Diego y después yo en tercer lugar. Ok. ¿No? Y luego ya vamos para el nacional y en el nacional no, o sea, imagínate que ya iban como las parejas filtradas, pues, las que ya llegaban al final y en la final eran como 50 parejas. Wow. O sea, era un número entre 45 y 50 parejas, no me recuerdo exactamente, pero eran un montonal. Entonces, y ahí volvemos a quedar igual, nada más que ahora Diego se sube en primer lugar, Dieter segundo y yo quedo en tercero otra vez. Ok. Y de ahí para adelante, o sea, de ahí fue que me empezó como que a gustar y pues ya así como que me decía, no, pues como que sí tienes, ¿no? Sí traes con qué. Ok. Y de ahí, o sea, empezaron a salir proyectos y eso, después competí con Tania, o sea, pero yo fui de los que muy pronto, yo tuve, si acaso, yo creo que 3 o 2 competencias como alumnito. Y después, órale, vámonos a pro. Entonces sí, yo no sé, creo que por ahí del 2019 ya debutamos, bueno, yo debuté como profesional en un congreso en Los Ángeles.
Ok. Ajá. Y después ya con Manolo es que empiezan los proyectos Pro-Am. Ajá, sí. Y ahí sí, mi primer proyecto Pro-Am, de hecho, fue con María Maldonado. Ok. Y ahí igual quedamos, creo que, no recuerdo bien, pero creo que, quedamos segundo lugar en un frisón. Ujú, Fue por ahí del 2011. ujú. Y de ahí, o sea, después María se va de Cuernavaca y entonces después con las chicas que yo iba entrenando en Cuernavaca, hacemos un proyecto, sí, vamos, no sé, o sea, creo que tuve como, pues, no sé, esa bendición de que, pues, me ponía a trabajar con ellas y eso y siempre quedaban podium. Ay, qué padre. Siempre, o sea, tal vez no fui como el más campeón de que puros primeros lugares. Ujú, Solamente tuve una rachita con Andy, ujú. que fue en el 2018, 2019. Pero de ahí en fuera todos los proyectos han sido, la gran mayoría han sido podium, fueron poquitas las que no llegamos a colocarnos, pero casi siempre eran podiums y pues fue lo que me dio la motivación y bueno, ya ha pasado el tiempo, ahora pues me dio un poco como la reflexión porque pasan los años y uno siempre se va a seguir sintiendo joven porque parecía que la mente no envejece, ¿ves? Sí, ya sé. Cuando te ves al espejo dices, wow, pues ya no soy el chavito de 20 años, ¿no? Entonces, ya en las últimas competencias sí me empezó a pegar el tema de ver a los competidores y a veces competir contra, por ejemplo, los colombianitos, ¿no? Ok. Los chavitos que pues, están entre los 20, Y o sea, cada vez que más jóvenes, que ya además. son unas maquinotas bailando, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí, ya fue donde dije, creo que sí. Llegó el momento. Sí, llegó el momento. Entonces, por ahora estoy como de lleno en el show y estoy como ahora en otra faceta que no me esperaba, o sea que Ujú. ha sido muy lindo, o sea que yo antes también no veía tanto como... Yo me forjé dentro de la competencia, ¿no? Yo crecí dentro de la competencia, pero el show es muy bonito. El show te pone también en una posición donde sabes que tienes que hacer algo que guste. Y yo dentro de la competencia, como de una forma un poquito como ya de, ¿cómo decirlo? Como un poquito, ay, no sé la palabra. O sea, cuando ya te vuelves así como colmilludo, digamos. Ujú, sí, con experiencia, como... sí, ya te la sabes, Ya te ya la la sabes. tienes, la sabes de todas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo como que ya sabía qué es lo que necesitaba para poder ganar, Ujú, ujú. pero descuidé la parte del show. Ok. Entonces a mí no me importaba si yo terminando mi coreografía no recibía ni un solo aplauso. Porque Ujú. yo lo único que estaba buscando es que los jueces me quitaran el menor número de puntos. Ok. Porque el juez, o sea, su trabajo es sencillo. Sí. El trabajo del juez es ver en qué te critico, ver qué estás haciendo mal. Pero si tú haces algo que está súper limpio, que está súper en tiempo, que Ujú. está muy técnico, Ya. ¿qué te va a quitar? Sí, O sea, claro. ahora eso va a ir en relación a cómo están los demás. Si tiene que venir un número o otro bailarín que sea mucho más fuerte, tenga más control, tenga más condiciones, que demuestre que sí te está superando. Ujú, Pero si tú te quedas en el otro lado, tienes muchas posibilidades de ganar. ujú. Si respetas eso, porque estás dentro del reglamento De lo y que estás sea. dentro de lo que están calificando. Sí, Entonces me iba bien. ok. Pero yo fui de los que muchas veces algunas personas decían, ¿por qué ganó? Y los jueces decían, es que no tengo ¿qué le quito? Ujú. ¿Cómo no le puedo juzgar en el tiempo? No le puedo quitar La puntos. pisada, el tiempo, la Puntos. musicalidad, Está todo. bien. Ujú. Pero, sin embargo, desde el otro lado, ahora como espectáculo, entonces descuidé toda esa parte. Ujú. Que ahora sí creo que el mejor número está ese que hace un buen show, pero que además es un buen número que puede ganar competencia. Ok, ok. Como algo que está más Que completo. conecta también con la gente. Exacto. Mm, Sí, sí, ujú. sí. Y entonces te quisiste ir más al show que a la competencia. Bueno, y al final ya, pero pues un poco por la edad. O sea, sí, No digas tu edad, pero sí. yo creo que somos contemporáneos. O sea, no tenemos 90, pero tampoco tenemos 20. Sí, no, claro que no. No, ya 20 ya. No, ya no. Estos fueron los 20. Y los 30 también. ¿No? Y los 30 también. Sí. Y ya no sigas diciendo. Ya. Y ya no sigas diciendo. Sí, Pero- entonces, pues realmente ha sido por ahí. Pero mira, estoy como ahorita en un periodo así bonito donde creo que además tengo como más cosas que compartirle a mis estudiantes. Ahora pues, Sí. veo como más el enfoque por ellos, o sea, de que crezcan, de que... Para mí es bien lindo, ¿no? O sea, cuando
cuando empiezan a ganar, o sea, todo eso y que ojalá se pudiera romper eso con lo que yo tuve que batallar. Ujú. Porque es triste, o sea, yo siempre platico así con la gente de Cuernavaca y eso y les digo, es que yo voy a otros lados y de verdad están pegándole bien duro. Sí, sí. Y Cuernavaca estamos en pañales. Entonces hay maestros que ya les dicen a sus alumnos, no, si eres súper bueno, eres súper bueno, eres súper bueno. Y la primera vez que van y se enfrentan a una competencia de verdad, y no quedan. Ujú. Entonces se frustran y eso, ¿por qué? Porque entonces no se están dando cuenta que el nivel actualmente está bien altísimo. Ujú. está bien alto y entonces hay que ir ahí con eso, pero que también si, bien, o sabes, viene desde todo eso, si no hay apoyo por parte de los papás, si la gente no cree que hay una posibilidad para que las personas puedan desarrollarse, o sea, porque yo he tenido bailarines que digo, esa persona Ujú. con el apoyo de los papás podría estar bailando y compitiendo y ganando por todos lados o incluso ya vendiendo su trabajo en otros lados. Ujú, ujú. Pero en algún punto les dijeron, no, Te vas a morir de hambre. no, porque sí, tienes que estudiar y hacer una carrera de verdad. Ujú. Sí. Ujú. Y entonces, pues sí. Sí, yo creo que eso también es labor ahora de nosotros, seguir como con las nuevas generaciones trabajando y viendo que, o sea, demostrando que sí se puede, que hay que romper el paradigma totalmente, porque como desde afuera parece que es tan divertido, y sí, sí es muy divertido, Ujú. pero también hay que trabajar mucho. Justo hace ratito le decía a mi hija que está viendo a las niñas cómo están compitiendo y así, me dijo, yo quiero pasar. Le dije, sí, tienes que pasar, pero tienes que entrenar y tienes que trabajar mucho para que puedas ir, porque no nada más es de, ¿sabes? O sea, hay mucho trabajo de atrás, hay mucho que tienes que hacer tú con tu cuerpo, con el conocimiento, con la música, con muchas cosas. Entonces también siento que es trabajo de nosotros ahora, como irlos empujando, como ir, seguir construyendo este medio que tanto nos gusta. Sí, sí, exacto. Y aprender a venderlo. Sí, también. Aprender a venderlo, porque yo tuve una plática bien interesante con Iván. Ujú. Y entonces, en algún punto veíamos algunos bailarines que yo decía, wow, o sea, yo babeo cuando los veo, ¿no? O sea, me encanta. Y el maestro me decía, Uri, Cuba está lleno de eso. Ujú. Y me decía, es bien triste que a veces logran salir, llegan acá, ya se acomodaron, están viviendo, pero están desaprovechando todo eso que ellos saben y los ves de taxistas o los ves trabajando en un hotel, cosas así. Y me dice, ¿por qué? Porque no nos enseñaron a vender eso. Sí, esa es otra habilidad también que tenemos que Entonces es impulsar. que también va por ahí, porque sí, podemos tener el apoyo y todo, llegar a ser increíbles bailarines en las nuevas generaciones, pero si al final no terminan sabiendo cómo venderlo y también administrando lo que Claro, venden, sí. ese creo que es el gran problema que yo veo actualmente, porque yo veo un montón de artistas o ex bailarines que digo, no, no puede ser posible. Ujú. Sí, sí, Deberían de estar haciendo un montonal de dinero. Un con su montón, talento. sí, o incluso ya no, pero con todo lo que ya hicieron, pudieron haber construido algo que esté funcionando ahí. Ujú. Pero pues se lo acaban todo. Sí, es la Hasta parte que ¿sabes? Como esos falta. artistas o como esos estrellas de deporte que en su periodo pues ganaron la millonada y cuando se acabó, Ya. Adiós. quedaron sin nada. Entonces no es posible, ¿eh? Sí, Entonces sí, yo creo que eso también es algo que nos falta mucho, o sea, aprender a administrarnos, a aprender a vender. cuidar, aprender a vender, aprender a administrarnos, aprender a cuidar o cómo multiplicar eso que nos está allí. Sí, tienes toda la razón. Tenemos que trabajar también en eso. Ujú. ¿Y qué piensas de Olimpo? Ay, muchas gracias por compartir. Antes de todo, gracias por compartir esta historia con nosotros. Así. La verdad es que, te digo, yo creo que somos más o menos de la misma generación y me identifiqué mucho. De verdad, muchas gracias por abrir tu corazón con nosotros y platicarnos. Y vamos a cerrar. ¿Qué piensas de Olimpo? Déjanos un mensaje para los organizadores de Olimpo. ¿Cómo te lo has pasado? Cuéntamelo todo. Bueno, primero que nada, pues sí, agradecer muchísimo a Mau y Deni. Esta es la cuarta versión, ¿verdad? Ay, La no primera, llevo la cuenta. hay uno que creo que fue Creo que sí, es primer, la cuenta. creo que yo no vine, yo vine a partir del segundo y el segundo yo estaba como, no sé, o sea, yo no vine como artista, sino le dije a Mau, yo quiero ir a la pachanga, ¿no? Ujú.
Y me dijo, jálate, bro, no sé qué. Entonces, desde esa vez me la pasé maravilloso. Me la pasé increíble, o sea, la fiesta y todo, o sea, todos los de Open son tremendos, ¿no? O sea, No, hombre, y es que además, eso, la pachanga, en todo, en general yo siento que en todo, en la competencia, en la pachanga, en como las ideas que tienen, cuando andaban los diablitos repartiendo show. Ándale, a mí me tocó el del, ¿cómo se llama? El del torito. Ajá, el toro mecánico, el coliseo, Ándale. sí. Y el año pasado, pusieron como un inflable de estas cachuchas, ¿no? Sí, increíble. Todo eso está padre, ¿no? Entonces son cosas como diferentes que pues le dan ahí un plus o que hacen que lo recuerdes muchísimo el evento. Y bueno, además de eso, o sea, siempre el trato con ellos, o sea, increíble. O sea, sí, muy, muy agradecido con ellos. Sí. Pues ya lo saben, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y si no han venido a Olimpo, no se lo pueden perder. Acá nos vemos todavía mañana, domingo, termina. Y van a hacer un social de 24 horas. Creo que hasta ahorita esa información tengo. Ya no sé. Va a estar. Pero si de locura. Sí, pero si no pudieron venir este año, nos vemos en el 2026. Muchas gracias, Uri, de verdad. Gracias por compartir todo esto. Y ustedes no se desconecten, aquí seguimos. Chao. Adiós.